la calle. Son las 2:09 de la tarde y es un gusto recibir en los estudios de Unión Radio, también en nuestra sección de libros de los viernes, nuestro marca libros, al profesor e investigador, músico además y artista Alejandro Bruzual. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vanessa, por invitarme a este tan prestigioso espacio. Gracias. El más prestigioso de la radio venezolana. Ay, profesor, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar, esperemos que podamos abordar otros temas también, pero en principio sobre el libro Ensayos sobre la guitarra popular en Venezuela, edición de la Fundación Bigot, del cual usted es coautor. Sí. ¿Cómo es eso de escribir un libro de guitarra a cuatro manos? ¿Se puede tocar guitarra a cuatro manos? Sí se puede, lo hacen muy pocos. ¿Y escribir pero se puede. A cuatro manos? Es más difícil que tocar guitarra a cuatro manos. En realidad el libro es una investigación a cuatro manos. Eso es. Todo libro tiene tres procesos, ¿no? El proceso de investigación, el proceso de escritura y el proceso editorial, ¿verdad? Son fases totalmente distintas. En el proceso de investigación yo estuve acompañado en buena parte de las, 80 de las 100 entrevistas que hicimos. Estuve acompañado de un gran investigador venezolano que se llama Carlos García Carbó, además intérprete de la guitarra popular, que yo no soy. Entonces, bueno, fue muy importante su participación. Él es una autoridad en el tema de las músicas tradicionales. Aquí es una música popular que incluye lo tradicional, pero no se restringe a lo tradicional. Él es una autoridad en eso. Entonces fue muy importante en el proceso de recoger la información a lo largo de muchos años. O sea, empezamos en el año 98, pero con la interrupción de mi doctorado, fueron, 15 años de investigación y de entrevistas. Y la presencia de Carlos fue fundamental porque además él tocaba con los propios entrevistados, cosa que le dio un carácter muy peculiar a la investigación. Por eso usted habla de investigación a cuatro manos y escritura a dos. En realidad la escritura la hice yo. ¿Sí? Nosotros lo intentamos, pero efectivamente, como tú has insinuado, escribir a cuatro manos es muy difícil. Tuvimos varios meses intentándolo, no funcionó, repartimos unos capítulos, no funcionó. Y en definitiva, pues quizás la experiencia mayor mía en el mundo del libro me hizo pues asumir totalmente la escritura. Y después el proceso editorial, como tú sabes, está muy vinculado a la escritura. Pero son 25 años de investigación, profesor. Bueno, tú sabes que yo hago otras cosas, no me dedico solamente a una, generalmente llevo la de literatura y la de música paralelas, ¿no? Con un solo tema en cada uno de ellos. Yo soy doblemente monotemático, ¿no? Entonces, claro, fue lento porque no hay información sobre el mundo popular, está muy desasistido. Entonces hubo que hacer entrevistas fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué dice que está desasistido en cuanto no hay a su cronología? Sí, no hay bibliografía. Es más, una de las cosas que percibimos desde muy temprano que los personajes más importantes tenían muy poco de información. Es decir, que había como una disparidad entre la importancia y el conocimiento que había de ellos. Eso había que equilibrarlo. De hecho, las entrevistas, a pesar de que fueron más de 100, además vienen de mi libro anterior de la guitarra académica. Que sumaría por lo menos 20 entrevistas más sobre este tema. Pero la información fue muy dispersa también, porque, bueno, tú lo sabes que eres especialista en eso, lo verbal no es lo mismo que el conocimiento, ¿no? Entonces la información fue muy dispersa. En el proceso yo fui transcribiendo, seleccionando y ordenando la información. De una vez, claro. Entonces, pero claro, al final había que escribir. Entonces, bueno, me dediqué unos 2-3 años a la escritura. Y después el proceso editorial, en Fundación Bigot armó un equipo extraordinario, uno de los mejores de mi larga experiencia, porque ya como soy un viejito, pues puedo hablar de larga experiencia editorial. Bueno, un equipo fantástico en el que Alberto Márquez fungió de un muy respetuoso corrector, con quien discutí cosas muy importantes. Alejandro Calzadilla fue no solamente el diseñador de esta belleza, sino que él también como investigador musical aportó mucho y fue también parte de los guías que tuve a lo largo del libro, sobre todo en el caso de él, de la parte del son y de la salsa, que él es un especialista. Sin él ese capítulo no existiría. No podría existir. No existiría. Fue él que me lo propuso, me dio información suficiente como para armarlo, pero al mismo tiempo también otros personajes, ¿no? Como por ejemplo Gonzalo Micó en la parte de jazz y de rock, a Alex Rodríguez. Muy importante Edwin Arellano, porque evaluar los talentos más jóvenes. Edwin es músico popular, es músico de jazz, músico de rock, o sea, un multiinstrumentista y multiestética. Entonces, para valorar el exceso de información de los jóvenes, para mí fue muy importante la ayuda de Edwin. Y así de los coleccionistas de discos fue importante. Alejandro Calzadilla propuso que ilustráramos el libro fundamentalmente con discos, porque había la misma disparidad. Los personajes más importantes no tenían
sobre todo equilibrar, que fue lo difícil con él, equilibrar la representación gráfica, que el discurso gráfico fuese equivalente al verbal. Alejandro, cuando hablamos de guitarra popular, eso significa que hay varias guitarras, varias formas de interpretarla. ¿Qué es la guitarra popular? ¿En qué se diferencia de las otras? Bueno, buenísima la pregunta, porque no es que sea un instrumento, es distinto, es el mismo instrumento de la clásica. En realidad, y yo lo pongo en el prólogo, la única que está excluida aquí es la guitarra académica, la guitarra clásica, la guitarra savante, la guitarra de estudio de conservatorio, porque ya yo lo había trabajado en el libro que salió en el Banco Central en el año 2012. ¿Cuántos libros sobre guitarra ha escrito? De guitarra 10. Más o menos el doble en literatura, ¿no? Pero 10 que son de guitarra, más la biografía del maestro Inocente Carreño, que no era guitarrista, pero sí pasó por la guitarra. Bueno, lo cierto es que excluí eso, que ya había sido tratado, saqué del libro de la guitarra académica, y ahora se llama así, saqué el capítulo que eran las otras guitarras, porque merecían trato especial. Ahora, ¿cuáles eran esas otras guitarras? Bueno, la parte tradicional, con la cual, como te digo, fue muy importante la presencia de Carlos, que es más o menos 30-40% del libro, que tiene que ver con las maneras como se acompaña, los grandes géneros venezolanos, la distribución, lo que llamamos el mapa de Venezuela en la guitarra, ¿no? Pero había muchas otras manifestaciones, había problemas, por ejemplo, yo quise incluir, y fue una travesura, la música de salón dentro del mundo de lo popular, como una especie de ascenso del escenario del instrumento popular a otras clases sociales, y discutir ahí, de modo de entrarle al libro, el problema de la apropiación de la historia, la apropiación social de la historia. Pero bueno, habían los temas propiamente populares que tenían que ver con el joropo, que tenían que ver con los indígenas, los cariñas que utilizan la guitarra. Entonces un capítulo más bien etnomusical. Temas entonces de las otras músicas que forman parte del quehacer del venezolano, pero que no son venezolanas: el flamenco, el jazz, claro, el rock, el son, el bolero. Y cada uno de esos tuvo entrevistados particulares, tuvo tratamientos particulares y bibliografía en los casos que se pudo. La guitarra en la canción política, por ejemplo. Claro, muy bien, en ese Venezuela es otro o en otros capítulo. países. Un capítulo además interesante, porque yo hice también otra travesura. Yo, intentando comprender el origen de esta canción, lo vinculé a la canción patriótica, que es una canción política. Claro. Y por supuesto que hablamos de la independencia. De la independencia. Un enfrentamiento entre españoles y latinoamericanos no podía ser sin guitarra. Entonces, claro, parto de ahí y un poco del análisis que se hizo de esa canción para hablar el instrumento es una excusa para la canción política, pero es la excusa principal. Y lo vemos en toda Latinoamérica. Todo el movimiento importantísimo que tiene que ver con la canción política, como la llamo yo, no solamente de protesta, ¿no?, sino política en general, que ha acompañado los movimientos desde la independencia y después los movimientos sobre todo progresistas, por llamarlo de esta manera, hasta la actual generación, que bueno, intenté polemizar un poquito con qué función tuvo en este periodo último del país, ¿verdad?, en la canción política, y si cumplió o no cumplió, digamos, los preceptos que había tenido, sobre todo en los años 60, con la gran presencia de Ali Primera, de claro, Soledad Bravo, que es extraordinaria, y estaba la guitarra presente, claro. Y la guitarra es. Y después hay cosas muy bellas, este es un tema que a mí me apasiona. Está la foto de Tina Modotti, en que parece una guitarra y una bandolera de balas, ¿no? O están los guerrilleros de la Sierra Maestra bajando con una guitarra. Es decir, el instrumento ha acompañado las luchas políticas y al mismo tiempo pues ha generado una canción por sí mismo. Entonces, todo claro, eso entraría dentro de la guitarra popular. Sí, obviamente. Ese es un capítulo. Cada uno de estos son capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Tiene como 26. Ahora, debo aclarar que, y eso es la razón por la cual se llama Ensayos sobre la guitarra popular en Venezuela, porque precisamente la dispersión de la información no permitía que toda fuera trabajada de la misma manera. Cada uno de los capítulos, dependiendo de cómo fueran, ¿verdad?, los materiales con que se trabajó, bueno, tiene una metodología distinta. O sea, por lo tanto, cada uno de ellos es como si fuese un capítulo, un ensayo distinto. Claro. Entonces, claro, hay cruces, la guitarra de los tríos se cruza con la radio, pero son dos problemas distintos que tiene, bueno, personajes y problemáticas distintas. Al ser, como nos decía, esta cantidad de ensayos, ¿está pensando en que cada uno puede hacer un libro más adelante? No,
No, ya yo cierro aquí. Ya con esto cierra el sí. capítulo de la guitarra popular. Sí, yo estoy ahorita trabajando hace un año la guitarra en Latinoamérica. Yo quiero toda esta experiencia, que son más de 30 años ya, dedicado a estudiar mi instrumento, que es la guitarra. Bueno, quiero dar un paso. Yo cerré un poco lo que se podía hacer en Venezuela, todos los grandes maestros, la guitarra académica como libro, pues como esa sí fue una historia. Esto no es una historia, no es una colección de ensayos. Y inclusive los visitantes, yo cerré lo que se podía hacer sobre la guitarra. Siempre hay nuevos temas, pero que yo creo que no me corresponden a mí. En su caso, considera que, sí, que cumplió. Porque llegó hasta mi generación, claro. ¿no? Un tipo, una obra como la de Aquiles Vales merece un estudio, pero yo creo que no me corresponde a mí, era prácticamente de la misma generación. Creo que eso se le corresponde a quien tome el testigo. Y más bien yo me voy a preguntarme qué es Latinoamérica a través de la guitarra y qué es la guitarra en Latinoamérica. Porque ahí sí es diferente en Latinoamérica que en Venezuela, si lo vemos de esa manera. Es diferente por tu pregunta, porque ahí sí estoy obligado, como hubiese debido estar obligado aquí, a tocar otros instrumentos cercanos a la guitarra. El instrumento faltante en este libro es el 4. Claro. Y cuando yo hablo de guitarras, por supuesto hay una cierta coquetería con el 3, con el requinto, con las guitarras que yo les llamo fósiles vivientes de Lara y Falcón, porque son instrumentos que quedaron como en el proceso de transformación, pero vivos. Entonces, claro, me faltó el 4 porque el 4 merecería 300 páginas más y yo no soy el ¿Y va a ser encargado. un trabajo sobre 4? No creo. No está en su proyecto. No, porque el proyecto de la guitarra latinoamericana es muy ambicioso. Y ahí sí voy a tener que tocar un poco los contactos, así como la guitarra con el 4, que sí está aquí en este libro. En este caso, ¿la guitarra con qué? Charango, con el 3, con precisamente los reguitos, con el 4 puertorriqueño. Hay muchos instrumentos que todos vienen del mismo origen español, hay que aclararlo, la vihuela española que vino con los conquistadores, pero que tuvieron caminos paralelos a los desarrollos españoles, pero propios de nuestra. Estamos conversando a las 2 y vuela el tiempo, 2:21 de la tarde, con el profesor Alejandro Bruzual, coautor de estos ensayos sobre la guitarra popular en Venezuela, co-investigador y escritor del libro. Sería la mejor forma de presentarlo sin restarle mérito al otro investigador, Carlos García Carbón, para no herir susceptibilidades. Profe. ¿Es popular la guitarra en Venezuela? No. Es decir, ¿es un instrumento que la gente tenga la guitarra como tiene un 4, por ejemplo? Precisamente ahora que nombras a Carlos, con Carlos pudimos evaluar, sobre todo por su autoridad, el hecho de que la guitarra no es imprescindible en ningún género venezolano. Pero el hecho de que nosotros podamos datar la fecha de llegada, puesto que estamos hablando de la guitarra de 6 cuerdas, o como se llama, 6 órdenes sencillos, ¿verdad? Se puede datar a principios del siglo XIX, que es cuando se impone el instrumento a nivel mundial, y precisamente ya hay documentos en Venezuela que sugieren ese instrumento. Esa datación permite acercarse y ver cuáles fueron las negociaciones de este instrumento para instalarse en casi todos los géneros venezolanos. Eso es muy interesante. Se instaló por medio de un doble proceso, o de sustitución de otros instrumentos o de complementariedad. Entonces, claro, la guitarra está en todas partes. Ahora en ninguna, quiero decir, en todas las regiones, prácticamente en todos los géneros venezolanos, menos por supuesto, los que tienen que ver con lo afro, que tiene instrumentos de percusión, pero está presente en toda Venezuela de manera más o menos intensa, con una ausencia importante que es la de la guitarra popular solista. No ha tenido desarrollo en Venezuela, a pesar de que en Latinoamérica y sobre todo en el sur es muy fuerte, tanto como composición, como interpretación y como presencia viva. En Venezuela no, porque yo creo que la competencia con el 4 solista, que es una guitarra, como te estoy diciendo, copó quizás esa fuerza de creativa que estaba destinada para la guitarra, ¿no? ¿Qué habría que investigar sobre la guitarra? Usted dice que las nuevas generaciones deberían trabajar a su generación, por ejemplo. Sí, mira, hay una cosa que duele decirlo, pero que es así, me consta. Venezuela tiene que escribir su historia de la música. Venezuela tiene grandes vacíos, hay grandes movimientos instrumentales venezolanos, por ejemplo el de la flauta o las mismas orquestas, los coros, han sido muy poco tratados. El piano, desgraciadamente se nos murió un gran personaje que fue Juan Francisco Sanz, que estaba destinado a hacerla y la estaba haciendo. Entonces, claro, faltan muchas otras visiones y falta una historia de la música en Venezuela. No existe la historia de la música en Venezuela. Claro que yo no es que cope este tema, pero quiero decir, quedan muchas cosas pendientes. Ahora, lo que se ha producido después de mis trabajos en la guitarra son, digamos, muy escasos y hay que dejarlos que se evolucionen y que se asienten. Uno de los errores que he cometido en mis libros es intentar traer al presente
las reflexiones como un espaldarazo a los nuevos talentos, ¿verdad? Y a los muchachos. Pero es un error en términos históricos porque no tienen el distanciamiento necesario para evaluarlo. Entonces yo lo que creo que sí, ya habrá, y los hay, constantemente aparecen gente que está trabajando partiendo de algunas reflexiones o simplemente discusiones conmigo, pero yo creo que es menos importante que la necesidad imperiosa de que escribamos la historia musical venezolana. Que abarcaría, obviamente, es una visión mucho más amplia, claro. Multiinstrumento, claro, multiautores, sí. Autoras. Vamos a ver la visión de género. ¿Las mujeres tocan guitarra? Claro, muy interesante también. Eso fue un esfuerzo que hicimos ambos porque hay una presencia muchísimo menor. Entonces, claro... Y ¿por sí, qué? Bueno, no lo sé. Yo creo, bueno, sí lo sé. Mira, una de las razones fundamentales es que la guitarra estuvo asociada a la bohemia, ¿verdad? A la parranda. Como toda la música, pero en particular el instrumento de la serenata, del acompañamiento, ¿no? De la fiesta, ¿no? Segundo, porque los espacios de trabajo iniciales que impulsaron a la guitarra y el espacio de la guitarra fue la radio a partir de los años 30, cuando se abre la guitarra, estaciones ahí. La primera estación en el año 30. Hubo un antecedente que no funcionó por Juan Vicente Gómez, por supuesto. Pero en el año 30 se abre y esos espacios inmediatamente se llenaron de guitarristas, porque muchas de las emisoras que se fueron creando a partir de entonces no tenían grandes recursos para tener una orquesta o tener un piano. Tenían guitarristas y estos guitarristas se dedicaron a acompañar a todos los cantantes que pasaban y a todos, pues, a todas las necesidades de la radio musical. Esos espacios eran masculinos. Claro. No es que estuviese marcado por lo masculino, no pudiera haber una mujer, pero en realidad no lo hubo. Entonces se hizo un esfuerzo para darle espacio. Por ejemplo, está Connie Méndez con un apartado especial para ella. Además, aquí la vamos a encontrar. Sí, merecido además. No fue que porque era mujer, sino merecido. Y después los nombres muy escasos que aparecieron vinculados a radios, vinculados a otros espacios. Yo quiero aclararte que el libro tiene un carácter de homenaje muy importante. No solamente homenaje a todos esos maravillosos personajes que conocimos en el camino, muchos de los cuales murieron porque le dimos prioridad a los más viejos. Pero no solamente a ellos, sino que sentimos, y esa es parte de la vida del músico popular, que lo pongo en el prólogo, palabras más, palabras menos, que ellos le dedicaron la vida a la música a cambio de la vida sola. O sea, no recibieron sino el seguir viviendo. Por eso este es un homenaje. Claro, entonces hay quizás un exceso de nombres, porque yo quisiera que de una u otra manera esto significara una forma de escribirlos en la historia venezolana, de ciertos esfuerzos, aunque quedara muy poca información de una gran cantidad de ellos. Por lo menos el nombre está, hay un esfuerzo de organizar esa información, de modo que no sea simplemente una lista de músicos, ¿no? Alejandro, ¿dónde está el libro? ¿Dónde es posible conseguir el libro? ¿Costos? Es decir, información sobre el libro, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, mira, eso es parte pues del trabajo de Bigot. Esto nosotros sentimos mucho placer y muy agradecidos de que esté inscrito en el esfuerzo que ha hecho Bigot con sus otros libros y sobre todo la colección de discos fantástica, ¿no? Entonces es Bigot a quien hay que remitirse. A la página de ellos es facilita porque es www.fundacionbigot.org. Y ahí está una página de los libros que ellos tienen, donde tienen este libro. Pero ellos están haciendo un esfuerzo para que esté en todas las librerías. Yo creo que ya está en buena parte de las librerías, por lo menos las más conocidas, pero la idea es que estén en todas. Nos dijo que ya estaba trabajando en el libro sobre la guitarra en Latinoamérica. Sí. Tú sabes que yo soy obsesivo. Sí. Sí. No me lo ratifiques tanto, ¿no? Sí, efectivamente, yo apenas terminé bueno, ya yo venía recogiendo información durante todos estos 30 años y guardándola porque sabía que en algún momento lo iba a hacer. Pero yo apenas terminé este libro, aunque lo he seguido corrigiendo y lo seguiré corrigiendo, mi esfuerzo está hace más o menos año y medio, ya en la escritura en sí y en la organización del material de la guitarra latinoamericana, que va a estar dividido en 3 grandes volúmenes. El primero lo llevo ya, yo diría que por un 60-70%, ¿no? ¿En cuánto tiempo debe estar listo? Es decir, ¿cuándo va a estar ya disponible para la lectura? Tú sabes que en este mundo, pues, una cosa es terminar el libro y ¿Quién una cosa lo va a publicar? Exacto. Claro. Yo no sé quién lo va a publicar. Yo ahorita tengo, y lo puedo decir casi como primicia, me siento muy agradecido también, muy grato poderlo decir, un apoyo, va a ser el apoyo del Fonicit a través de mi institución, que es el CELAR. Bueno. Dejaron presentar unos proyectos, yo presenté el de la guitarra latinoamericana, y eso es un apoyo que me importa, porque de los libros que he publicado, yo te podría decir que quizás uno en un momento determinado la Fundación Soho, todos los libros los he hecho solo. Yo soy un venezolano que trabaja temas venezolanos en Venezuela
sin apoyo. Entonces, por primera vez puedo decir que, bueno, cuento con un apoyo que me va a permitir ir a entrevistar a algunos guitarristas importantes, nombres importantes de la guitarra continental, y poder ir a buscar materiales, porque igual que lo de la guitarra popular aquí, no hay, es increíble. La guitarra es reconocida como el instrumento de casi todos nuestros países en Latinoamérica, y hay muy pocos libros no hay ninguno panorámico, y hay muy pocos libros. Yo diría que un trabajo como el que yo he hecho, claro, de 30 años, de 10 libros dedicados a la guitarra venezolana, no existe en ningún otro país en Latinoamérica. Por eso no tiene, ay, ya nos terminó el tiempo, no tiene un plazo para... No, entonces bueno, yo lo estoy calculando más o menos en 3 años, porque Okay. este primer capítulo, este primer apartado, no es un capítulo, me ha llevado más o menos un año, quizás me falte año y medio, quizás por los 3 grandes apartados, que son los grandes apartados de nuestra historia: la colonia, siglo XIX y el XX. Van a ser desproporcionados, porque claro, en el XX hay muchísima información. Muchísimas gracias, profe. Gracias por acompañarnos. ¿Tiene redes sociales? Bueno, yo solo tengo una en Instagram. A mí no me pegan las redes, pero no me pegan. Tengo en Instagram una que yo abrí que se llama Guitarras de Venezuela, para, bueno, más bien para promocionar y decir algunas cosas sobre los libros. Y si alguien quiere compartir con usted algo, puede hacerlo por esa vía. O a mi correo albrusual@gmail.com. Sí, estamos haciendo precisamente con el editor Carlos Ortiz Brusual, familia mía, estamos haciendo una colección en la Castalia con todos mis libros, los 10 libros de guitarra que van saliendo poco a poco. Vamos al número 6, que fue el de Freddy Reina, estamos trabajando el número 7. Entonces, bueno, poco a poco esos libros van a ir saliendo como una colección que se llama Guitarras de Venezuela. Gracias, profe. Mucha suerte. Gracias. Despedimos esta conversación, 2:30 de la tarde, con el